Fue mi gente, es John Atwabi. En esta oportunidad pónganse cómodos porque lo que les traigo es entretenimiento de primer nivel, ¿ok? Vayan, agarren un cafecito, agarren un tecito, pónganse cómodos en el sillón porque lo que estamos a punto de observar es entretenimiento puro y duro, ¿ok? Esto es lo que pasó cuando Tucker Carlson entrevistó el día de ayer al senador republicano Ted Cruz. Y pues miren, no sabemos si Irán tiene armas nucleares, pero lo que sí sabemos es que Tucker Carlson le dio una papeada termonuclear a Ted Cruz, ¿ok? Esto fue realmente increíble, increíble. Esto me hace recordar lo perfecto del apodo que le dio Donald Trump a Ted Cruz en la campaña presidencial del 2016, Lying Ted. Lying Ted. Ted el mentiroso, ¿verdad? Y pues realmente Ted Cruz está mostrando que ese apodo le queda como anillo al dedo en esta entrevista, ¿okay? Vamos a empezar con el primer segmento que se publicó, que se volvió viral. Y por cierto, para el deleite de las personas que no entienden inglés, el canal de Tucker Carlson tiene activadas las distintas pistas de audio y tiene la pista de audio en español. Y tiene una traducción en español hecha con inteligencia artificial que, miren, tengo que decir, es mejor que muchos doblajes al español de profesionales en el campo. Es decir, que otro ejemplo más de la inteligencia artificial viniendo por sus trabajos. Por eso es que no hice este video el día de ayer. Estaba esperando que se activara la pista de audio en español para que no tuviesen que leerlo, pudiesen escucharlo, porque nuevamente esto bien valía la pena esperar a que tuviese la versión en español. Así que vamos a empezar con uno de los segmentos que se viralizó antes de la entrevista completa publicarse, donde Tucker Carlson le hace unas preguntas básicas sobre Irán a Ted Cruz. Recuerden, si tú eres un senador, si tú eres un político electo en uno de los cargos más importantes del país y estás pidiendo una guerra con otro país, uno esperaría que tú supieras mucho sobre ese país. Uno esperaría que tú fueses un experto en ese país. Porque pedir una guerra y un cambio de régimen en un país que no sabe ni siquiera los datos más básicos al respecto, yo creo que se pudiese considerar como un poco irresponsable. No sé, díganme ustedes, vamos a ver. Barriles de petróleo al día. Al eliminar Trump las exenciones, sus ventas cayeron a 300,000 barriles diarios. La economía iraní estaba en ruinas con inflación masiva. El régimen se tambaleaba. Creo que podría haber caído. Usaría sanciones económicas y usaría la persuasión moral para intentar efectuar un cambio de régimen. Ok, si derrocas al régimen por cualquier medio, ¿qué sigue? Por cierto, ¿cuánta gente vive en Irán? No sé cuál es la población. ¿No sabes en absoluto? No sé la población. ¿No sabes la población del país cuyo gobierno buscas derrocar? ¿Población de Irán? 92 millones. ¿Pero cómo es posible que no sepas eso? No, la verdad es que no me pongo a memorizar todas las tablas de población. Bueno, es algo relevante porque estás pidiendo el derrocamiento del gobierno. ¿Por qué es relevante si son 90 millones u 80 millones o 100 millones? ¿Por qué? Porque pudiese posiblemente crear la próxima gran ola de crisis de refugiados que vayan a ingresar a Europa o inclusive quizás hasta Estados Unidos. Por eso, Ted, por eso importa mucho saber cuánta gente vive allí, cuánta gente vive en ese país que nosotros estamos buscando llevarle la democracia, ¿verdad? Como han hecho en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria. Yo creo que importa mucho, Ted. ¿Qué? Si realmente no tienes conocimiento sobre el país. No dije que no sé nada sobre el país. La composición étnica. Son persas y predominantemente chiitas. Esto es agudo. No sabes absolutamente nada. Una más dice, le pregunta sobre la composición étnica y él habla sobre la composición religiosa, que son chiitas en su gran mayoría. Una vez más, o sea, Ted Cruz no sabe de lo que está hablando, no sabe nada, porque una vez más, a personas como Ted Cruz solamente le importa cumplir la agenda belicista neoconservadora de Estados Unidos y también obviamente en la actualidad del gobierno de Israel. Le pudiese importar menos. Para personas como Ted Cruz, como Lindsey Graham, como Mitch McConnell, como Nikki Haley, como tantos de estos belicistas, como Mike Pence, lo único que les importa es, bueno, sí, ese otro país, lo podemos bombardear, podemos darle más contratos a la industria militar, podemos darle más favores a los que nos dieron millones de dólares en nuestras campañas presidenciales o en nuestras campañas políticas en el pasado. Pues bueno, entonces vamos a hacerlo. No importa que sea ese país, ¿qué importa? Irán, Siria, Libia, todo eso es lo mismo. Todo eso es lo mismo. Nada sobre Irán. Ok, no soy el experto en Irán de Tucker Carlson. Eres un senador que pide el derrocamiento de un gobierno. Tú eres el que afirma... No sabes nada del país. No, tú no sabes nada del país. Tú afirmas que no intentan asesinar a Donald Trump. No estoy diciendo eso. Que no puede decidir si es una buena idea matar al general ¿No crees que Soleimani.
Oye, ahora una cosa, vamos a ir a ese punto, ¿verdad? Del tema de los supuestos intentos de quitarle la vida auspiciados por el régimen iraní. Porque nuevamente, yo había hecho un comentario al respecto y yo dije, si esto es cierto, pues a mi parecer, tan solo eso sería suficiente justificación para que Estados Unidos hubiese ya atacado a Irán. O sea, si en efecto fuese cierto que tienen las pruebas de que Irán ha tratado de quitarle la vida, no solo una vez, múltiples veces a Donald Trump, pues me parece que no habría siquiera la necesidad de estar hablando. Max está haciendo acto de presencia en el video, ¿verdad? Pero no sería siquiera necesario hacer el argumento de que están a semanas de tener armas nucleares, como Netanyahu viene diciendo desde el 92, sino que sería simplemente cuestión de decir, bueno, el régimen iraní trató 2 veces de quitarle la vida al presidente de los Estados Unidos, así que los vamos a atacar, vamos a tumbar el régimen, ¿ok? Y yo creo que eso es lo que hubiese hecho Donald Trump. Si Donald Trump realmente pensara que lo que han estado diciendo personas como Netanyahu o actualmente Ted Cruz en esta entrevista fuese cierto, yo creo que eso es exactamente lo que hubiese hecho Donald Trump. Oye, que ¿ustedes creen que Donald Trump se hubiese quedado con el que un régimen está tratando de quitarle la vida múltiples veces y en lugar de él hacer algo al respecto, él más bien inicia un ciclo de negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo con ellos? ¿Ustedes piensan que eso es lo que hubiese hecho Donald Trump? Porque yo no, pero vamos a ver. El primer ministro de Israel dijo que Irán intentó asesinar a Donald Trump 2 veces. Sí, leí tu boletín esta mañana. ¿Pero crees que eso es cierto? De nuevo, creo que fue un juego de palabras. Lo cierto es que Irán intenta asesinar a Donald J. Trump y contrató sicarios. Ahora, tú señalaste... No, él dijo que lo intentaron. Han intentado matarlo 2 veces. Y yo no sé eso. No tengo evidencia de que sea cierto, pero si lo fuera, ¿por qué no estamos ya en guerra con ellos? Ok. Y leí tu boletín esta mañana y pensé que era bastante ingenioso. Era un juego de palabras para sacar una conclusión política. ¿Juego de palabras? Es mi presidente. ¿Puedo decirte? Sí, por favor. Ok. Señalaste correctamente que no hay evidencia de que este payaso en Butler, Pensilvania, que disparó al presidente, trabajara para Irán. No creo que lo fuera, no hay evidencia de eso. De acuerdo. Aunque me gustaría saber más sobre quién era y qué está pasando. Pero no me parece plausible que estuviera trabajando para los iraníes. Entonces, ¿eso fue causado por los iraníes? No. Pero lo que tu boletín no dijo, Irán intenta asesinar a Trump y ha pagado sicarios. Bueno, esa es la pregunta, y no lo sé. Lo de Butler, Pensilvania, es otra cosa. Dejemos eso de lado por ahora. Realmente no lo sé. Netanyahu se equivocó. Dijo que esos 2 asesinatos fueron por Irán. Pero lo que sí dijo que es correcto es que intentan asesinar a Donald J. Trump. Ay, ok. Entonces, ¿estás al tanto de un complot para matar a Trump? Sí, que Irán está pagando. Y por cierto... Espera, ¿cuándo? Ha sido durante los últimos, diría, 18 meses a 2 años. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, sí, ellos. Y déjame señalar. ¿Han arrestado a alguien por eso? ¿Por el intento de asesinato de Trump? No, pero también están pagando activamente a sicarios iraníes para asesinar a Mike Pompeo cuando era el primer secretario de Estado de Trump, del primer mandato. John Bolton, cuando John Bolton era asesor de seguridad nacional del presidente Trump, y un tipo llamado Brian Hook, que era subsecretario de Estado. Cierto, durante la administración de Biden... Espera, ¿regresamos a Trump? Él es el presidente. No, es algo importante. ¿A qué te refieres? Nadie ha sido arrestado por Sí, estos lo han hecho. intentos de asesinato a Trump. Sí, Sicarios, ¿cómo sabemos? muy bien, déjame desglosarlo. Han arrestado a gente. La razón por la que mencioné a Pompeo, Bolton y Hook, quienes están bajo intentos activos de asesinato por su servicio en la primera administración de Trump, bajo la administración de ellos dicen eso. Biden. Nunca he visto ninguna prueba de ello. ¿Te doy prueba? Mejor quedémonos con Trump. No, porque están interrelacionados. Déjame aclarar un punto. Bajo la administración de Biden, el Departamento de Estado gastaba $2 millones al mes proporcionando seguridad para Pompeo, Bolton y Hook, y sí arrestaron a sicarios iraníes en el complejo de apartamentos de John Bolton, que alquilaron el de al lado y trataban activamente de asesinarlo. Y los arrestaron. Sí, atraparon a sicarios iraníes. Ahora resulta que Irán no es muy bueno en eso, pero lo intentan activamente. Y de hecho... Pero, ¿y Trump? Él es el presidente. Si hay un complot para matar a Trump por los iraníes. Ok, ¿disputas que los iraníes intentan matar a Trump? Claro. Digo, esa es la pregunta más importante. El primer ministro de Israel acaba de decir que ha habido 2 intentos de asesinato contra Donald Trump por parte de los iraníes. Y creo que es una pregunta muy justa. Quizá no estés de acuerdo en que se pregunte, ¿de qué estás hablando? Ok, y estoy de acuerdo contigo en que se equivocó.
¿No hubo esos 2 intentos? Hubo 2 intentos, pero el payaso de Butler y el del golf no tenían conexión iraní. ¿Cuáles 2 intentos? Esa es la parte en la que se equivocó. Pero por cierto, cuando habla... Entonces, miren, es simplemente imposible seguirle el paso a Ted Cruz. Dice por un lado de la boca que no se equivocó sobre decir 2 veces, pero no, en realidad sí fueron 2 veces, solamente que no fueron esas 2 veces, fueron otras 2 veces, pero no dice cuáles, no dice quiénes, no dice quiénes arrestaron y no dice cuáles son las pruebas para mostrar que el régimen de Irán realmente estaba tratando de darle baja a Trump. Ahora miren, vuelvo y repito, esto significa que el régimen iraní no estaría interesado en deshacerse no solo de Trump, de cualquiera de sus enemigos, cualquiera de los actores políticos que ellos consideren como hostiles a sus intereses, pues claro que lo estarían. Una cosa es decir eso, otra cosa es afirmar que tienen las pruebas, tanto Netanyahu como la inteligencia estadounidense, para mostrar que lo estaban haciendo y al mismo tiempo que Donald Trump no solo no tomó cartas en el asunto, sino que estuvo dispuesto a negociar con el régimen de Irán. Eso no tiene sentido y eso únicamente se puede explicar bajo la premisa de que Donald Trump sabe que no existen tales pruebas, pero no va a salir a desacreditar los alegatos de personas como Netanyahu o inclusive Ted Cruz de que en efecto Irán trató de darle baja 2 veces. Si Donald Trump realmente pensara que esto hubiese ocurrido y que el régimen iraní está tratando de quitarle la vida a él, Donald Trump hubiese desde el primer minuto de haber llegado a la presidencia dado la orden de sacar al régimen iraní del poder. No tengo ninguna duda de ello, ¿ok? Y cualquier persona que está viendo este video y que conoce a Trump tendría que hacerse la pregunta. Yo creo que Donald Trump, sabiendo quién está tratando de quitar la vida activamente, va a estar dispuesto a negociar con ellos o va a tomar cartas en el asunto inmediatamente. Y no solo eso, sino que vuelvo y repito, no haría falta un argumento de armas nucleares para justificar una guerra con Irán de parte de Estados Unidos si existiesen las pruebas de que el régimen iraní está desde hace 2 años tratando múltiples veces de quitarle la vida a Trump. No haría falta porque eso por sí solo sería suficientes pruebas. Eso por sí solo sería una razón suficientemente válida para iniciar un ataque para sacar al régimen iraní del poder, ¿ok? Ahora vamos a ver este momento en el que Ted Cruz explica el porqué de su apoyo recalcitrante a Israel. Al crecer en la escuela dominical me enseñaron en la Biblia que los que bendigan a Israel serán bendecidos y los que maldigan a Israel serán maldecidos. Y desde mi perspectiva quiero estar del lado de la bendición. Quienes bendigan al gobierno de Israel. Quienes bendigan a Israel es lo que dice. No dice el gobierno, dice la nación de Israel. Así que eso está en la Biblia. Como cristiano creo en eso. ¿Dónde está? Te lo puedo encontrar, no tengo la escritura en la punta. Saca tu teléfono y usa Google. La cita está en Génesis, pero... Estás citando una frase de la Biblia. No tienes el contexto. No sabes dónde está en la Biblia. Esa es tu teología. Estoy confundido. ¿Qué significa eso siquiera? Tucker, Soy cristiano. Quiero saber de qué estás hablando. ¿de dónde viene mi apoyo a Israel? Número 1. Porque bíblicamente se nos ordena apoyar a Israel. Pero 2. Espera. No voy a esperar. Espera, eres un senador y ahora estás soltando teología. Y soy cristiano y puedo opinar. Como cristianos debemos apoyar a Israel. Se nos ordena apoyar a Israel. ¿Qué significa eso? Israel. Quienes bendigan a Israel, bendecidos. Espera, define Israel. Esto es importante. ¿Bromeas? Este es un país mayoritariamente cristiano. Define Israel. ¿No sabes qué es Israel? Sería el país sobre el que has hecho como 49 preguntas. Así que de eso, Génesis, de eso está hablando Dios. Israel sí. Y él, eso, las fronteras, el liderazgo actual, habla de la entidad política Israel. Habla de la nación de Israel y las naciones existen. Habla de una nación. Una nación era el pueblo de Israel. Es la nación a la que Dios se refiere en Génesis. ¿Es lo mismo que el país dirigido por Benjamin Netanyahu en este momento? Sí. ¿Lo es? Y por cierto, no está dirigido por Benjamin Netanyahu como un dictador. Es un No estoy país diciendo que sea un democrático que dictador. eligió. Es el primer ministro. ¿Qué? Pero es como, ¿sabes? Estados Unidos es el país dirigido por Donald Trump. No, el pueblo estadounidense eligió a Donald Trump. Es exactamente el mismo principio. Esto es tonto. Estoy hablando de la entidad política del Israel moderno. Sí, lo es. Entonces, ¿crees que de eso es de lo que Dios se refería en el Génesis? Sí. Pero ¿Ese país existe desde cuándo? desde hace miles de años hubo un tiempo en que no existió y fue recreado hace poco más de 70 años. Pero digo, creo que la mayoría de la gente entiende que esa línea en Génesis se refiere al pueblo judío, el pueblo elegido por Dios. Eso no es lo que dice. Ok, Israel. Pero ni siquiera sabes en qué parte de la Biblia está, así que no sé si se puede... No recuerdo la cita bíblica exacta. Pero Nuevamente, miren, personas como Ted Cruz, una vez más,
Esta es la clase de persona que dice, y yo no quiero achacarle si es o no creyente, pero hay tantos políticos que dicen ser cristianos porque saben que en Estados Unidos, pues especialmente en lugares como Texas, si quieres ganar una elección tienes que ser cristiano, tienes que decir públicamente que eres cristiano, ¿okay? Entonces dicen que lo son, pero les preguntas al respecto, no saben nada. Entonces citas versos de la Biblia, no sabes ni siquiera en qué parte de la Biblia están. En tal caso, la premisa de Tucker Carlson es totalmente válida. Si no sabes siquiera en qué parte de la Biblia se encuentra, ¿cómo entonces puedes entender el contexto bajo el cual se dice? ¿Y cómo entonces puedes estar tan seguro de que cuando se habla de Israel, se está hablando de la entidad política de Israel de la actualidad? Porque las críticas tanto de Tucker Carlson como de mi parte, como de la gran mayoría que critica al accionar del gobierno de Israel, son críticas al gobierno de Israel, a los políticos que conforman el Estado político de Israel. No tiene nada que ver con las creencias religiosas, no tiene nada que ver con los judíos, no tiene nada que ver siquiera con los ciudadanos, tiene que ver con las decisiones de la clase política, del gobierno. Pero una vez más, bajo esta premisa, tantas personas me acusan a mí de ser antisemita, bajo la premisa de que cualquier cosa que haga Israel lo puede hacer. Porque una vez más, si Dios dice que el pueblo de Dios es el de Israel, entonces nuevamente cualquier accionar de Israel sería uno legítimo y justo. Pero eso a mi parecer es pervertir las escrituras y eso a mi parecer es ignorar que una cosa es la Israel bíblica, otra cosa es la Israel de la actualidad que se comporta de la forma que lo hace y que debido a ello no solo es justo, sino que es necesario que personas que no quieran tener que ser partícipes de guerras iniciadas por una agenda no religiosa, porque Israel es un estado laico, ¿okay?, de una agenda política de un gobierno, de la misma forma que lo pudiésemos hacer si China estuviese iniciando una guerra y tratando de involucrar al Reino Unido y Estados Unidos y al resto de Occidente. Todos los conservadores, todos los republicanos saldrían recalcitrantemente a criticarlo, a decir que de ninguna forma podemos participar en esto no es problema nuestro. Pero obviamente todo eso se va a la deriva en lo que tiene que ver con un solo país, Israel. Ahora vamos a continuar con este segmento. En mi última elección, AIPAC me apoyó y organizan una recaudación de fondos en Dallas, Houston, Atlanta, Nueva York o Los Ángeles. Y consiguen a alguien que la organice. Usualmente es un empresario, abogado, doctor, y asisten, típicamente en una recaudación del AIPAC. 30, 40, 50, tal vez 100 personas que viven en esa ciudad. Claro. Los pro-Israel y Estados Unidos, si tienen 50 personas, cada una da un cheque de $1,000 y recaudas $50,000. Sí, he estado en una recaudación del AIPAC. Sé cómo es. Pero eso no es, por cierto. No hay representante del gobierno israelí ahí. Tienes... Entonces, Ted Cruz aquí está tratando de afirmar que AIPAC en realidad no es un grupo de cabildeo pro el gobierno de Israel. Que AIPAC es simplemente un grupo que representa los intereses de Israel, pero que lo hace de una forma en la que no tienen que, por ejemplo, registrarse como agentes extranjeros bajo la ley FARA, la ley de registro de agentes extranjeros, que haría que si tú estuvieses haciendo lo mismo, siendo un super PAC como AIPAC, que realiza millones y millones y millones de dólares en donaciones para las campañas políticas de ambos bandos. Ted Cruz, por ejemplo, en el ciclo del 2019 al 2024 recibió, según Open Secrets, 1.5 millones de dólares provenientes de AIPAC, ¿ok? Y pues si tú estás realizando donaciones como estas y estás avanzando los intereses de un gobierno extranjero, bajo la ley de, una vez más, agentes extranjeros FARA en Estados Unidos, tienes que registrarte como un agente extranjero, como un agente que está haciendo cabildeo para los intereses de un gobierno extranjero. Pero AIPAC no lo hace y Ted Cruz aquí va a tratar de justificar el por qué él piensa que no lo deberían hacer y termina volviéndose una vez más un absoluto 8, no un 8, un 16. En Dallas te reúnes con él. Esta es una conversación tan falsa. Sé todo esto. La pregunta es, ¿los objetivos del AIPAC están moldeados por los del gobierno israelí? Ok, eso es diferente a cabildear en nombre de... Es una pregunta simple. ¿Están los objetivos del AIPAC moldeados por los del gobierno israelí? Solo te haré una pregunta directamente, y si dices que no, ambos sabemos que no es cierto. ¿Están moldeados por...? ¿Se están coordinando con el gobierno israelí? ¿Están hablando Para con ellos? representar al Sí, gobierno Israel israelí. los está dirigiendo. ¿Qué son, Tursto? ¿Quieres hablar de FARA, la ley sobre cabildear en nombre? Oye, entonces miren, que si están hablando con el gobierno de Israel, pues sí, que si están alineados los intereses de AIPAC con los del gobierno de Israel, pues sí, pero eso no significa que ellos deberían ser registrados como agentes extranjeros, Tucker. Ellos simplemente son personas que quieren reunirse conmigo y darme dinero porque yo soy tan atractivo
atractivo, ¿vale? Yo soy tan atractivo, por eso me dan donaciones de campaña y me ayudan a recaudar plata, ¿ok? Ahora, cuando Tucker Carlson le pregunta, ¿cuándo fue una sola vez? Dame un solo ejemplo de un momento en el que AIPAC haya ido en contra de una de las posturas del momento del gobierno de Israel. Un solo ejemplo. Ted Cruz primero dice, sí, muchas veces, y pues Tucker Carlson hace lo que en efecto debería hacer cualquier persona que esté en una discusión como esta y simplemente preguntarle, ok, muchas veces, entonces sería muy fácil para ti decirme una sola vez, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que el AIPAC tomó una postura que se desviara de la del primer ministro Netanyahu? Todo el tiempo. Nombra una. Ok, déjame retroceder y dar historia. Si quieres analizar al AIPAC. No quiero un análisis superficial. No, nada superficial. Quiero llegar a la pregunta central. El AIPAC Tucker Carlson es, o sea, al fin y al cabo, es un sujeto que tiene tanto tiempo lidiando con políticos. Él sabe todas las técnicas, todas las estrategias. Y él sabe que un político, cuando empieza diciendo, vamos a echarnos para atrás primero, antes de responder una pregunta directa, que hay una pregunta muy sencilla a responder. Un solo ejemplo, un momento en el que AIPAC haya dicho algo que iba en contra del gobierno de Israel. ¿Okay? En lugar de decir eso, Ted Cruz iba a meter en una historia, en una cosa, para enlodar el agua, para nunca tener que responder a la pregunta, para nunca tener que dar un ejemplo. Y por eso Tucker Carlson dice, no quiero una clase de historia, quiero una respuesta muy superficial. Simplemente dame un ejemplo. está cabildeando para un gobierno extranjero. Falso. No, cabildea para Estados Unidos. Cabildea por una fuerte relación Estados Unidos-Israel. Ok. Y Y no tiene nada que ver con gobierno extranjero. quiere que Estados Unidos e Israel sean aliados. De acuerdo. Pero cabildea en nombre de intereses de otro país. Eso no es ¿No cierto. es cierto lo que dices? Sí, tú. No, ¿Cuánto contacto crees que los líderes del AIPAC tienen con el gobierno de Israel? ni idea. Algo. Creo que el gobierno de Israel a menudo se frustra con el AIPAC porque no es ni de ¿Crees cerca que lo hay alguna- suficientemente fuerte. ¿Crees que hay alguna coordinación directa entre el gobierno de Israel y el AIPAC? ¿Que hablan? Claro. Entonces vamos a ver aquí un intercambio en el que empiezan a hablar sobre si Israel espía a Estados Unidos o no. Y aún me gusta. Pero creo que, dado dónde estamos, es justo hacer preguntas racionales sobre los beneficios. Good. Entonces, ¿el Mossad comparte toda su inteligencia con nosotros? No, pero comparten mucho. No compartimos toda nuestra inteligencia, pero sí mucha. Es una alianza cercana. ¿Espían internamente en Estados Unidos? Probablemente lo hacen y nosotros también. Amigos y aliados se espían. Asumo que todos nos espían. ¿Y eso te parece bien? ¿Sabes qué? Una de las cosas de ser conservador es que no eres ingenuo ni utópico. No crees que los humanos son todos. ¿Por qué el socialismo no funciona? Es el mantra de a cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. No funciona. Como conservador, asumo que la gente actúa por su propio interés racional. ¿Es conservador pagarle a gente para que te espíe? Es conservador reconocer que los humanos actúan por interés propio y que cada amigo nos espía. Y no estoy... ¿Te gusta? Esa es mi pregunta. No pregunto si tienen un motivo para hacerlo. Claro que lo tienen. Entiendo eso y no estoy enojado Y por con cierto- ellos. Y tú eres un legislador estadounidense, así que Pero solo Tucker- quiero saber. Espera, quiero saber tu postura. Dijiste que tu principio rector, de hecho, el único principio, el único criterio, Dije rector el abrumador, no el único. es de interés para Estados Unidos. Es de interés para Estados Unidos que Israel nos espíe, incluyendo al presidente. Es de interés para Estados Unidos estar estrechamente aliado con Israel porque obtenemos enormes beneficios de ello. Y si quieres verlo más claro, Pero quiero detenerme en el espionaje por un segundo, que, como sabes, ocurre, incluyendo al presidente de los Estados Unidos y a varios presidentes anteriores. Y solo quiero saber si eso está bien y por qué está bien. Un legislador estadounidense no le diría a un estado cliente, no tienes permitido espiarnos. Lo siento, sé por qué quieres. No estoy enojado, no tienes Claro. permitido hacerlo. Y no me gusta para nada, no quiero que me estés espiando. Es que... Es un poco raro no decir eso, pero parece que no puedes decirlo. claro, diría no nos espíen, lo harán de todos modos. Y los británicos también. Los canadienses no lo creo, en serio. No estoy a favor. Miren, nosotros podemos jugar el juego de la realpolitik todo el día y podemos aceptar y entender que todos los países se espían mutuamente sin importar si son amigos o no. Pero eso no cambia el hecho de que tú, siendo un político de Estados Unidos, deberías poder decir sin ninguna preocupación y ningún problema que está mal que países aliados se espíen a Estados Unidos. Y yo estoy seguro que Ted Cruz no tendría ningún problema en decir que está mal que Reino Unido espíe a Estados Unidos, que Alemania espíe a Estados Unidos, que Francia espíe a Estados Unidos, que Canadá espíe a Estados Unidos, pero no se atreve a decir
decir que está mal que Israel lo haga. Me pregunto por qué. Quizás porque no quiere poner a riesgo el próximo 1,5 millones en donaciones a su próxima campaña de reelección. ¿Okay? De la misma forma, nosotros sabemos que esto es algo de larga data. Israel en el año 2007 fue señalado como una de las principales amenazas de espionaje contra el gobierno de Estados Unidos, incluidos sus servicios de inteligencia, en un documento publicado por la Agencia de Seguridad Nacional que fue obtenido por Edward Snowden y filtrado en el 2014 por Wikileaks. En este documento, que una vez más fue realizado por la Agencia de Seguridad Nacional, no de Hamas, no de Irán, no de Hezbollah, sino de Estados Unidos, ¿okay? E identificaron también a Israel, junto con Corea del Norte, Cuba e India, como una de las principales amenazas para la infraestructura de las instituciones financieras y bancarias de Estados Unidos. Curioso, ¿verdad? Curioso. Ahora, también es bastante curioso, un tema que quizás algunos de ustedes no conozcan, y eso es cómo Israel llegó siquiera a tener sus armas nucleares. Pues resulta que hay algo llamado el caso Apolo. El caso Apolo es algo que ocurrió en la década entre finales de los 50 y finales de los 80, en las cuales una gran cantidad de uranio altamente enriquecido, más de 90 kilogramos, desapareció misteriosamente de la planta de NUMEC en Apolo, Pensilvania. Ahora, NUMEC estaba dirigida por un sujeto llamado Salman Shapiro, quien era un científico con fuertes vínculos con Israel. Shapiro tenía contactos directos con altos funcionarios israelíes, incluidos oficiales de inteligencia del Mossad, y debido a esto, él permitió que agentes israelíes, incluyendo Rafi Eitan, quien sería uno de los más altos perfiles espías de Israel en el futuro, visitaran la planta bajo pretextos industriales. Ahora, informes desclasificados del FBI, de la CIA y de GAO, que es el Departamento de Contabilidad del Gobierno, sugieren que el material faltante probablemente fue a parar a Israel. Richard Helms, el exdirector de la CIA, reconoció en privado que era bastante probable que Israel se hubiera llevado el uranio. Exfuncionarios como Carl Duckett, exdirector de ciencia de la CIA, afirmaron en entrevistas que dentro de la comunidad de inteligencia se consideraba prácticamente un hecho que Israel se llevó el uranio. Israel después desarrolló sus armas nucleares en Dimona, una instalación nuclear que fue construida con ayuda francesa. Sin embargo, dicen que el ritmo de este desarrollo no pudiese haber sido posible sin tener acceso no solo al uranio enriquecido, sino también a la forma de volverlo un arma estadounidense. Dimona fue encubierta como una planta de textiles y posteriormente como una instalación de investigación científica, y se permitían frecuentemente inspecciones estadounidenses hasta 1969. Un año después del momento en el que se descubrió la cantidad de uranio enriquecido que se había esfumado, que se había desaparecido. Después de esto, Israel restringió severamente el acceso y posiblemente también engañó a los inspectores ocultando ciertas áreas. Israel también se ha negado a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear y adoptó esa política de ambigüedad nuclear de, bueno, quién sabe si las tenemos o si no las tenemos. Israel también ha rechazado sistemáticamente todas las solicitudes de cooperación en investigación relacionadas con la desaparición del uranio. Israel nunca permitió entrevistas con oficiales clave involucrados en el caso de NUMEC, y hasta el día de hoy nadie sabe, a ciencia cierta, a dónde fue a parar casi 100 kilogramos de uranio enriquecido a altos niveles. Y pues, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que sí saben, y lo saben perfectamente bien, y lo han sabido desde los años 60 por lo menos. Pero bueno, miren, con eso va a terminar este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.